Cordial saludo. Sean todos bienvenidos a su video tutorial Proyecto Integrador de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, Programa de Salud Ocupacional, quinto semestre. Antes de dar inicio a los parámetros establecidos para la actividad, es necesario tener en cuenta algunas características y la temática a desarrollar. Veamos pues. Deben entregar un documento de presentación de objetivos y criterios de evaluación. Construir los objetivos de intervención de una problemática implica conocer claramente el problema respecto a la contextualización general, es decir, cómo se presenta el problema a nivel internacional, nacional, regional y local, y de forma específica, cómo se comporta el problema propiamente en la empresa de estudio, de tal manera que la descripción de dicho problema permita determinar cada uno de los pasos que se deben de seguir para intervenir eficazmente dicha problemática. En cuanto a la temática del proyecto, este va a ser definir una problemática asociada al riesgo mecánico o eléctrico identificado en una empresa, de tal manera que se puedan plantear los objetivos de intervención a dicha problemática, teniendo en cuenta el soporte legal. Ya en clase se ampliará más detalladamente esa temática. Bien, veamos pues que debemos de trabajar en la primera y segunda fase del proyecto. En la primera fase ustedes deben de entregar la portada, seguido de la contextualización general de la problemática, recordemos que es internacional, nacional, regional y local, la pregunta problema, sistematización del problema y la bibliografía. Esta sería entonces nuestra fase 1. Para la fase 2, ustedes deben entregar esa fase 1 corregida y anexar introducción, ya tenemos el cuerpo, anexaríamos al cierre los objetivos y por último la bibliografía. Veamos pues las normas APA. Hoja tamaño carta, letra Arial o Times New Roman tamaño 12, títulos y subtítulos en mayúscula inicial en negrilla, espacio sencillo o 1.15, márgenes normales y el texto va sin sangría. En cuanto al orden del trabajo, ustedes deben de entregar de la siguiente forma: portada, introducción, cuerpo, cierre y bibliografía. Pero veamos cada uno de los apartados. Iniciemos con la portada. Como podemos ver en el ejemplo, se empieza con el título del trabajo en mayúscula fija, seguido de nombres y apellidos completos del autor o autores, mayúscula inicial en cada uno de los nombres y apellidos. Continuamos con la palabra proyecto integrador, documento escrito, luego presentado a, aquí vamos a escribir el nombre o nombres de los docentes a quienes ustedes dirigen el trabajo, cada uno de esos nombres y apellidos van en mayúscula inicial. Y por último, el apartado Institución Universitaria Antonio José Camacho, Facultad de Educación a Distancia Virtual, Salud Ocupacional Cali y el año. Esta sería entonces nuestra portada. Veamos ahora la estructura como tal del documento. Iniciamos con la introducción. Aquí se trata de ubicar al lector en la problemática a intervenir. Para esto se puede hacer un breve recorrido histórico, permitiendo contextualizar la problemática de manera general a nivel mundial o internacional. Pasamos de esa introducción al cuerpo como tal. El cuerpo debe incluir argumentos o razones que se desarrollarán para contextualizar la problemática, partiendo de lo general y aterrizando los argumentos a la realidad del continente, luego en nuestro país y por último de forma específica, definiendo el manejo de la problemática en el sector a intervenir. Tengamos muy presente que deben de ser mínimo 5 párrafos. Estos argumentos están basados en datos y hechos. En ambos casos la información es irrebatible, pues descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. Pueden estar basados en relaciones causales, parte de la información funciona como causa y otra como efecto de la anterior. O basados en definiciones. Aquí se apoya la tesis utilizando una definición. También encontramos los argumentos basados en comparaciones. Mediante la comparación se organiza la información en semejanzas y diferencias y a partir pues, de esa comparación se apoya la tesis. Tenemos otros argumentos, los basados en la autoridad. Aquí se utiliza el nombre de una autoridad o de una institución de prestigio pues, para apoyar la tesis. Los que están basados en valores, pues se alude a los valores afectivos para defender la tesis. Y por último encontramos los argumentos basados en generalizaciones. Este tipo de argumentación nos permite llegar a una conclusión general a partir de una serie de situaciones similares y específicas. Me gustaría ahora que viéramos algunos aspectos importantes a tener en cuenta en dicho desarrollo del cuerpo.
Por ejemplo, la pregunta problema. Después de expresar la situación problemática, se formula el problema de investigación, es decir, se plantea la pregunta que se va a resolver. Este planteamiento debe ser en términos concretos, expresando el objeto de estudio para lograr una relación directa con el objetivo general. Y en cuanto a la sistematización del problema, pues estas son las micropreguntas que se formulan a partir de la pregunta problema. Estas sirven como base para construir los objetivos específicos. Recordemos que deben de presentar mínimo 3. Bueno, este sería entonces nuestro cuerpo. Para el cierre, pues el cierre de la problemática de dar claridad en el planteamiento del problema a nivel específico del sector, brindando la oportunidad de continuar con la construcción de la pregunta-problema mucho más adelante. Aquí ustedes van a presentar los objetivos. El objetivo general debe estar alineado con la pregunta de investigación y debe ser claro y preciso gracias pues, a una buena redacción. Y encontramos los objetivos específicos, deben mostrar el paso a paso lógico-temporal para alcanzar el objetivo general, estando alineados con la sistematización de la pregunta-problema, guardando la claridad, precisión y buena redacción del objetivo general. Pasamos entonces del cierre a la bibliografía. Recordemos que estas son las fuentes de información consultadas durante la elaboración de la problemática y pueden o no estar citadas dentro del mismo, pero sí deben de cumplir con las normas APA para que lo tengamos en cuenta. Bueno, queridos estudiantes, espero que este sencillo video tutorial haya sido de su total comprensión, despejando toda duda sobre cada una de las fases de entrega. Los docentes a cargo de las asignaturas Riesgo de las condiciones de seguridad y Legislación en Salud Ocupacional 2 les asignarán fecha y modo de entrega de cada una de las fases y la entrega final, la cual será evaluada. Mucho ánimo y hasta pronto.